Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver la asignación dinámica de matrices. ¿Qué es la asignación dinámica de matrices? Son matrices que nos permiten utilizar el espacio en memoria necesario para funcionar en nuestro programa. A diferencia de las matrices que utilizábamos anteriormente, donde desperdiciábamos memoria si no utilizábamos todos los espacios de la matriz. Entonces, al igual que veíamos en la videoclase anterior, donde explicábamos cómo asignar dinámicamente arrays, una matriz es muy similar, dado que es un vector de vectores o es un array de dos dimensiones. Entonces, partiendo de ese concepto, podemos aquí observar en esta gráfica este pequeño recuadro que dice números, que si recordábamos en la videoclase anterior era una variable de tipo puntero llamada número, que nos permitía reservar por medio del operador new espacio en memoria para poder almacenar posteriormente elementos en nuestro array dinámico. Entonces, como decía anteriormente, una matriz es un vector de vectores. Entonces tenemos que aplicar ese concepto para poder crear una matriz. Entonces, ¿cómo asignamos dinámicamente una matriz en C++ partiendo de este concepto? Para crear una matriz dinámicamente en C++, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, crear un array de punteros o un array de variables de tipo puntero. Entonces, cada variable que está almacenada en una posición específica de ese array de punteros va a ser, por decirlo de alguna forma, un vector independiente, pero que van a trabajar en conjunto para formar una matriz. Entonces, aquí vemos que la fila 0 es una variable puntero y esa variable puntero va a tener sus propios elementos. Entonces, va a ser la fila 0, por llamarlo de alguna forma. Luego el segundo elemento, que también va a ser una variable de tipo puntero, va a tener sus propios elementos. Esa sería la fila 1 y así sucesivamente cuantas filas queramos que tenga nuestra matriz. Entonces, para aplicarlo en sí en C++, aquí podemos observar también en esta gráfica estas flechas que hacen referencia a la función principal de una variable de tipo puntero, que es apuntar a una dirección de memoria en específico. Entonces, esta primera flecha va a hacer referencia al puntero principal, al puntero de la matriz. Entonces, ese puntero matriz va a apuntar hacia otro puntero. ¿Y cuál van a ser esos otros punteros? Pues van a ser los punteros que están almacenados en el array de punteros que creamos principalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un array de punteros, que lo creamos de la siguiente forma. Tenemos que colocar el tipo de datos de la matriz o de los elementos que va a almacenar la matriz. Luego vamos a colocar un primer asterisco que va a hacer referencia al puntero principal y luego colocamos otro asterisco para hacer referencia a que el puntero principal va a apuntar hacia otro puntero. Entonces, luego de colocar los dos asteriscos, vamos a colocar el nombre de nuestra variable puntero, que lo vamos a llamar de la misma forma que en la videoclase anterior, se va a llamar números. Y luego de colocar el nombre de nuestra matriz, tenemos que asignar por medio del operador new, o reservar más bien, la memoria para nuestro array de punteros. ¿Y cómo creamos un array de punteros? Entonces vamos a colocar aquí el operador new para poder reservar espacio en memoria, el tipo de dato. Colocamos aquí int porque vamos a crear un array de punteros de tipo int o de tipo entero. Luego colocamos un asterisco para hacer referencia a que vamos a crear un array de punteros o un array de variables de tipo puntero. Abrimos y cerramos
corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar el número de elementos que va a tener nuestro array. En este caso vamos a colocar que va a tener solamente 2 elementos o 2 variables de tipo puntero almacenados en cada posición, y de esta forma estamos reservando espacio en memoria para nuestro array de 2 elementos de tipo puntero. Entonces básicamente lo que hacemos con esta instrucción es esta parte: crear una variable de tipo puntero que nos permita reservar espacio en memoria para crear un array de variables de tipo puntero. Y cada variable que está almacenada en cada una de las posiciones de nuestro array va a tener sus propios elementos. Es como decía anteriormente, como si fuera cada elemento de ese array un vector independiente o un array independiente, pero que trabajan en conjunto para formar una matriz. Entonces, ya vista esta primera parte, situémonos ahora en nuestro editor de código Visual Studio Code y miremos un pequeño ejemplo para terminar de comprender este tema. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code y después de haber creado el archivo C++ con parte de la estructura del programa, vamos a iniciar con la explicación de este ejemplo. Aquí ya tengo adelantado un poco de código donde he declarado 2 variables de tipo entero, una llamada n filas y la otra llamada n columnas. La primera me va a permitir almacenar por teclado el número de filas que va a tener nuestra matriz, y la segunda me va a permitir almacenar por teclado el número de columnas que va a tener nuestra matriz. Entonces, ya teniendo claro esta pequeña parte del código, lo primero que tenemos que hacer ahora es crear nuestro array de variables de tipo puntero. Entonces, cada variable de tipo puntero que está almacenada en cada posición de ese array va a tener sus propios elementos, como si fueran vectores independientes. Entonces, ¿cómo realizamos eso? Como vamos a almacenar números enteros en nuestra matriz, tenemos que colocar aquí int, colocamos un primer asterisco, ya expliqué en la presentación para qué servía el primer asterisco, y luego colocamos el segundo asterisco para hacer referencia a que el primero va a apuntar hacia otra variable de tipo puntero o hacia otras variables de tipo puntero. Entonces, luego de colocar los 2 asteriscos, vamos a colocar el nombre de la matriz, que en este caso también la vamos a llamar números. Colocamos el operador igual para asignar o para reservar espacio en memoria por medio del operador new nuestro array de variables de tipo puntero. Entonces, como nuestro array también va a ser de tipo entero, porque los elementos de cada fila, por llamarlo de alguna forma, van a ser todos de tipo entero, porque obviamente la matriz es de tipo entero. Entonces colocamos new int, colocamos un asterisco, porque vamos a crear un array de variables de tipo puntero. Entonces por eso colocamos el asterisco, abrimos y cerramos corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar el número de elementos que va a tener nuestro array. En este caso, nuestro array de variables de tipo puntero va a ser igual a lo que se ingrese o lo que esté almacenado en la variable llamada n filas. Entonces, luego de colocar dentro de los corchetes el número de elementos que va a tener nuestro array, vamos a cerrar con punto y coma para finalizar nuestra declaración. Entonces, ya con esta instrucción tenemos creado nuestro array de variables de tipo puntero. Ahora lo que tenemos que hacer es reservar espacio en memoria para que cada variable de tipo puntero que esté almacenada en cada posición de ese array puedan almacenar sus propios elementos. Como dije anteriormente, que ya lo he dicho varias veces, es como si cada variable de tipo puntero que está en cada posición específica del array
fuera un vector independiente. Entonces, para reservar ese espacio en memoria de cada variable de tipo puntero, tenemos que utilizar un bucle for. Entonces aquí vamos a colocar un for, que la variable contadora, en este caso i, la vamos a inicializar en 0, que i sea menor que lo que está almacenado en n filas, es decir, que sea menor al número de elementos que están almacenados en el array, y colocamos i++ para que se aumente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar la instrucción que veíamos en la videoclase anterior, que era números, pero como en este caso es un array de variables de tipo puntero, tenemos que colocar corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar la variable contadora ahí, para hacer referencia a que en nuestro array de variables de tipo puntero, en la posición 0, se va a reservar espacio en memoria para los elementos de la fila 0, por decirlo de alguna forma, en la segunda vuelta para los elementos de la fila 1, y así sucesivamente dependiendo de las filas que vaya a tener nuestra matriz. Entonces, en la posición i de nuestro array de variables de tipo puntero va a ser igual a new int, abrimos y cerramos corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar el número de columnas que va a tener cada fila. Entonces, recordemos que ese dato está almacenado en la variable n columnas, y de esta forma estamos reservando espacio en memoria para cada variable de tipo puntero que esté en cada una de las posiciones del array. En pocas palabras, es como si realizáramos esto. Voy a borrar un momento este código para que se logre entender lo que he tratado de explicar, teniendo como base la videoclase anterior. Recordemos que para crear o para asignar dinámicamente un array, tenemos que crear una variable de tipo puntero. En este caso vamos a suponer que la voy a llamar fila 0, y va a ser igual a new int, porque vamos a almacenar elementos de tipo entero. Abrimos y cerramos corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar el número de elementos que va a tener nuestro array. En este caso vamos a suponer que van a ser 2 elementos. Cierro con punto y coma, y ya tengo mi primer array dinámico, entre comillas, declarado o creado. Entonces observemos que para este ejemplo he llamado a esta variable de tipo puntero fila 0, que en realidad es un vector, porque en este caso no he creado una variable de tipo puntero que tenga 2 asteriscos. Estamos creando un vector dinámico normal, como lo veíamos en la videoclase anterior. Entonces, si yo quiero crear ahora otro vector, realizo lo mismo. Coloco int, coloco el asterisco para crear mi variable de tipo puntero. Aquí voy a colocar fila 1. Eso va a ser igual a new int. Abrimos y cerramos corchetes y colocamos aquí 2. Entonces ya tengo asignado dinámicamente 2 vectores independientes. Uno llamado fila 0, que va a almacenar 2 elementos, y uno llamado fila 1, que va a almacenar 2 elementos. Entonces, si nosotros unimos, entre comillas, estos 2 vectores o estos 2 arrays, vamos a tener una matriz de 2 filas y de 2 columnas. Entonces, a esto me refería a que tenemos que crear un array de variables de tipo puntero para que cada variable de tipo puntero que está almacenada en una posición específica del array pueda almacenar sus propios elementos y se comporte como un array normal. Es por eso que una matriz es un vector de vectores. A esto hacía referencia, porque en vez de declarar vector por vector en declaraciones diferentes, mejor lo almacenamos todas esas variables en un array, y así podemos dar el comportamiento de
una matriz dinámica. Entonces espero que la explicación se haya entendido un poco. Yo sé que a la primera es un poco confuso, pero si lo vemos varias veces, si lo analizamos bien, seguro que lo vamos a comprender. Entonces vamos a borrar acá, vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente. Prácticamente esta línea nos permite crear las variables de tipo puntero que van a almacenar sus elementos, y este bucle for nos va a permitir reservar espacio en memoria para cada variable de tipo puntero y sus elementos. Entonces quería hacer esa pequeña comparación de esos dos códigos para que vean que una matriz se compone de vectores, de arrays de una dimensión. Entonces, teniendo clara esta parte, ya podemos almacenar elementos en nuestra matriz. Entonces lo que tenemos que hacer es crear bucles for anidados para poder almacenar elementos en nuestra matriz. Entonces vamos a crear primero nuestro primer bucle for, el bucle for padre, donde la variable contadora la vamos a llamar i, la vamos a inicializar en 0, que i sea menor que lo que está almacenado en n filas, e i se va a aumentar de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de la llave vamos a crear el bucle for hijo o el bucle for anidado. Entonces este bucle for hijo, su variable contadora la vamos a llamar j, la vamos a inicializar en 0, que j sea menor que lo que está almacenado en la variable llamada n columnas, y j la vamos a aumentar de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar primero que todo un mensaje informativo al usuario para que ingrese un valor en una posición específica de la matriz. Entonces para ello vamos a utilizar un code y vamos a colocar ingrese un valor, o más bien vamos a colocar aquí ingrese un número en la posición. Vamos a colocar aquí que abrimos corchetes, eso lo vamos a concatenar con lo que tiene almacenado i en su interior. A la vez vamos a concatenarlos con otra cadena de caracteres. Vamos a cerrar el primer corchete, vamos a abrir el de las columnas, y eso lo vamos a concatenar con el valor que tiene almacenado j. Entonces esto también lo vamos a concatenar con otra cadena de caracteres para cerrar el corchete de las columnas, y colocamos una flecha para separar el valor de este mensaje informativo. Entonces lo que estamos haciendo en esta parte es que en cada vuelta de bucle muestre la posición actual donde se va a almacenar el valor en la matriz. Entonces ya sabemos que en la primera vuelta se va a almacenar en la posición 00, luego en la posición 01 y así sucesivamente. Entonces aquí cerramos con punto y coma, y la respuesta del usuario la vamos a almacenar por medio de un estatuto de entrada sin, y se va a almacenar en nuestra matriz llamada números en la posición i de j. Podemos hacerlo de esta forma o podemos realizarla de la forma con punteros, es decir, vamos a borrar aquí y podemos colocar aquí un asterisco para hacer referencia al puntero principal. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el segundo asterisco para hacer referencia a que este, que sería el puntero principal, va a apuntar a una fila específica del array de variables de tipo puntero que creamos principalmente. Ya eso lo expliqué anteriormente, entonces no creo que sea necesario explicarlo nuevamente. Y después de colocar ese segundo asterisco vamos a abrir y cerrar paréntesis nuevamente y colocamos aquí el nombre de la matriz, que sería números. Vamos a colocar un más i para hacer referencia a la variable de tipo puntero que está almacenada en la posición 0
o en la primera posición del array que creamos principalmente. En pocas palabras, estamos señalando a la primera fila. Entonces, luego de señalar a la primera fila, tenemos que hacer referencia también a la columna donde vamos a almacenar el valor. Entonces, fuera de este paréntesis, vamos a colocar un más y vamos a colocar la J. Recordemos que la J, o la variable contadora J, nos va a servir para llevar los índices de las columnas de nuestra matriz. Entonces, este código es el mismo o hace la misma función del que les presentaba principalmente para almacenar un valor en la matriz. Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer de la forma que les presentaba anteriormente. Bueno, entonces ya teniendo el código para almacenar los valores en la matriz, tenemos que crear ahora otro par de bucles for anidados para mostrar los valores que están almacenadas en dicha matriz. Entonces vamos a copiar estos dos bucles for. Para ahorrarnos un poquito de tiempo, lo vamos a pegar debajo y lo que vamos a cambiar ligeramente es que vamos a cortar este pequeño código y lo vamos a pegar aquí en el code para que muestre lo que está almacenado en cada posición de nuestra matriz. Vamos a borrar este sin y ya con esta parte del código estamos mostrando los elementos que están almacenados en nuestra matriz. Lo que nos restaría por hacer ahora es liberar el espacio en memoria que reservamos principalmente con el new, tanto para las filas como para las columnas. En el caso de las matrices es un poquito más complicado. En sí, pues no es más complicado, sino un poco más largo el proceso, pero el procedimiento es muy similar al de la videoclase anterior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es liberar el espacio en memoria que reservamos primero para las columnas. Entonces lo que podemos hacer es copiar este bucle for y pegarlo acá debajo y colocar, en vez de el new, vamos a quitar esta parte y colocar aquí delete. Abrimos y cerramos corchetes y con esto estamos liberando el espacio en memoria para las columnas. Ahora tenemos que liberar el espacio en memoria para las filas. Entonces simplemente después de este bucle for vamos a colocar aquí delete, abrimos y cerramos corchetes y colocamos números. De esta forma estamos liberando completamente el espacio en memoria que reservamos para nuestra matriz, tanto en sus filas como en las columnas. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es, con unos datos de ejemplo, explicar lo que hemos realizado con este código. Entonces, suponiendo que ejecutamos el programa va a ejecutar esta declaración, las variables n fila y n columnas, para usarlas posteriormente en esta línea de código. Entonces el programa va a mostrar: ingrese el número de filas por consola. El usuario tiene que ingresar la respuesta por medio del teclado. Vamos a suponer que el usuario ingresa aquí que nuestra matriz va a tener 2 filas. Entonces este número 2 se va a almacenar en la variable n filas. Eso quiere decir que n filas ahora vale 2 o tiene almacenado en su interior el número 2. De igual forma, para las columnas, el usuario vamos a suponer que también ingresa el número 2. Y eso quiere decir que la matriz va a ser de 2 por 2, de 2 filas y 2 columnas. Entonces ya teniendo los datos almacenados en esas dos variables, lo que tenemos que hacer ahora es crear una variable de tipo puntero que apunte a otras variables de tipo puntero. Entonces para ello nos creamos una variable de tipo puntero, pero en vez de colocarle un solo asterisco vamos a colocarle 2. El primero va a ser el puntero principal y el segundo va a ser referencia a los punteros a los cuales va a apuntar el puntero principal. Ya eso lo expliqué
al comienzo de esta videoclase, entonces no lo voy a explicar nuevamente. Y con esto estamos creando nuestro array de variables de tipo puntero. Entonces ya he creado el array de variables de tipo puntero, que en este caso van a ser 2, porque recordemos que n filas tiene almacenado en su interior el número 2, por lo tanto estamos creando un array de variables de tipo puntero de 2 elementos. Entonces, ya ejecutada esta línea, lo que tenemos que hacer ahora es reservar espacio en memoria para las columnas de cada una de estas variables de tipo puntero que están almacenadas en las posiciones de ese array. Entonces el programa va a entrar en este bucle for, donde la variable contadora ahí empieza en 0, donde la condición va a ser que i sea menor que n filas, es decir, que i, que vale 0, sea menor que n filas, que vale 2. En este caso, como 0, si es menor que 2, va a entrar a ejecutar esta instrucción. Entonces, en números de i, que serían números de 0, vamos a almacenar, o más bien vamos a reservar espacio en memoria para los elementos de esa fila. Es como les explicaba anteriormente, es como si creáramos una variable puntero normal que nos va a servir como un array dinámico, como si le hubiera colocado aquí fila 0 igual a new int de 2. Esto es un array normal como lo veíamos en la videoclase anterior. Entonces esta instrucción es prácticamente esta que estamos mostrando dentro del bucle for, sino que tenemos esas variables de tipo puntero almacenadas en un array. Básicamente es eso. Entonces ya reservado el espacio en memoria para los elementos de la primera fila, la variable contadora ahí se aumenta en 1 y va a realizar el mismo proceso. En números de 1 va a reservar espacio en memoria para los elementos de esa variable o de esa fila. Entonces ya he reservado el espacio en memoria tanto para las filas como para las columnas. Ahora sí podemos almacenar los valores en su interior. Entonces para ello creamos bucles for anidados, donde el bucle for padre va a tener como variable contadora la variable i y el bucle for hijo la variable contadora j. La variable contadora i va a llevar el control de las filas y la variable contadora j el control de las columnas. Entonces cuando entre al bucle for hijo por primera vez va a mostrar este mensaje que ingresa un número en la posición i de j. Recordemos que en la primera vuelta i vale 0 y j vale 0. Entonces va a mostrar en la primera vuelta que ingresa un número en la posición 0, 0 de la matriz. Entonces eso lo vamos a almacenar por medio de un estatuto de entrada sin en la posición 0, 0 de la matriz. Lo podemos hacer de esta forma, con punteros, o lo podemos hacer de la forma anterior, que era números, que es el nombre de la matriz, en la posición i de j. Este código es el mismo que les estoy señalando, que es el mismo de la forma con punteros. De la forma con punteros, lo que quiere expresar este código es que este primer asterisco hace referencia al puntero principal y este va a apuntar a este, que sería el puntero fila o la variable de tipo puntero que está almacenada en el array que creamos principalmente, que sería este, en la primera posición, porque sería 0 el valor actual de i. Entonces está señalando este puntero principal a la primera fila o al valor que está almacenado en la primera posición del array que creamos principalmente. Entonces, ya señalada la fila, tenemos que señalar ahora la columna donde se va a almacenar ese valor. Entonces para ello, después de este paréntesis que se cierra, colocamos más j para hacer referencia a la columna. En este caso, como j en este momento vale 0, estamos señalando a la posición 0, 0 de esa matriz.
Entonces ese valor se va a almacenar en esa posición. Y esto va a ocurrir para todas las posiciones de nuestra matriz. Ya almacenados los valores, los vamos a mostrar también por medio de bucles for anidados. Y como ocurría con el almacenamiento de los valores, también lo podemos realizar utilizando punteros por medio de un estatuto de salida code, o podemos utilizar la forma vieja que serían números DI de J. Podemos realizarlo de esta forma o de la forma con punteros. Entonces con estos dos bucles for estamos mostrando los valores que están almacenados en cada una de las posiciones de la matriz. Por último, tenemos que liberar el espacio en memoria que reservamos tanto para las columnas como para las filas. Entonces la forma de liberar ese espacio en memoria en una matriz, lo que tenemos que hacer es liberar primero la memoria reservada de las columnas y luego la de las filas. Para liberar el espacio en memoria de las columnas, pues creamos un bucle for y dentro del bucle for colocamos un delete, abrimos y cerramos corchetes y luego de los corchetes dejamos un pequeño espacio y colocamos el nombre de la matriz, abrimos y cerramos corchetes y colocamos dentro la posición específica donde se va a liberar esa memoria. En este caso se va a liberar la memoria de las columnas y luego simplemente liberamos el espacio en memoria de las filas o del array de variables de tipo puntero que creamos principalmente. Entonces es básicamente de esta forma como asignamos dinámicamente una matriz. La verdad, muchachos, espero que se haya entendido al máximo este tema. La verdad que para mí fue un poco complejo explicarlo, dado que no es un tema muy fácil pues de explicar, pero créanme que hice mi mayor esfuerzo para que ustedes me entendieran y entendieran este tema. Entonces espero su comprensión. Si la verdad pues no me supe expresar o no supe explicar correctamente este tema, dado que es la verdad para mí muy complejo de explicarlo, y yo sé que para ustedes también va a ser un poco complejo de entenderlo a la primera. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda o sugerencia acerca de este tema, recuerden que me lo pueden hacer saber en los comentarios o en el correo que les voy a mostrar a continuación. Bueno, muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.